Ahora sí, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien, tranquilos. Espectacular. Quiero que primero, para el público que quizá no los conoce, que para este punto sería extrañísimo que no conozcan la obra, quiero que se presenten y digan qué papel tienen dentro de la obra. Coqui, Vos, Jas, primero, dale. bueno, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Lorenzo. Interpreto a Petrona Rosende en el musical de Alberdi, que si no lo saben, Alberdi, Juan Bautista Alberdi fue quien básicamente hizo la Constitución argentina, la Constitución y las bases que tenemos hoy en día como país, y fue quien también recorrió todo el mundo en busca de aprobación de las potencias mundiales para que nos reconozcan como un país independiente. Y mi rol en esta obra, Petrona Rosende fue la primera periodista mujer en Argentina, en el 1817, imagínate, no existían las mujeres periodistas, y ella fue la primera que, obviamente a través de la sombra de los varones, empezó a escribir poesías, empezó bueno, a, a publicar unas ediciones que se llamaban La Aljaba, que hablaba justamente em, de que teníamos que salir de la oscuridad de los hombres y pensar por nosotras mismas y ser independientes, imagínate, 1800. Pero bueno, en esta obra cumple el rol de relatora, so- sobre todo el primer acto, y le voy contando un poco a la gente con mis ediciones todo lo que va sucediendo en la vida de Alberdi y en el país en general. Bueno, y yo soy Eduardo del Piano, me dicen Coqui, y me toca interpretar a Juan Manuel de Rosas, eh, personaje hiper polémico, ¿no? En la historia argentina y también respecto del musical. eh, y, ¿cómo se dice? Me toca un lugar raro porque tengo que presentar el antagonismo, digamos, las ideas opuestas de Alberdi, eh, en la piel de un personaje muy querido por mucha gente de la Argentina, ¿no? Siempre hay que recordar que esto, primero es un musical, ¿no? Se llama Alberdi, se cuenta la historia desde el punto de vista de Juan Bautista Alberdi, claramente. Y en los ojos de Alberdi, por lo menos al principio y durante el 80% de la obra, Rosas era un tirano, era el enemigo. Eh, entonces me toca a mí interpretar esa postura, digamos, opuesta a las ideas que quería traer Alberdi, eh, en la piel de un personaje muy querido por mucha gente. Bueno, eso también me costó porque hay tanto escrito sobre Rosas, ¿no? Entonces, mucha gente que lo ama, mucha gente que lo odia. Entonces, che, ¿de qué Rosas me agarro para representar lo que quiero representar? Entonces tuve que leer, estudiar, escuché muchos podcasts de historia, ¿viste? Consultando muchas entrevistas de eminencias de la historia argentina, eh, para ver cómo hacíamos para construir este personaje. Eh, Así que bueno, me toca un poquito ese rol a mí. Eso quiero empezar con vos, Eduardo, porque ya que nombraste que es un personaje polémico, ¿con qué postura de Rosa te quedás como para interpretarlo? ¿Cuál es la línea por la cual lo llevas vos? Buena pregunta. Yo, en mi caso, representamos al Rosas más tardío, nosotros. Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades. En la primera, con poder relativo; en la segunda, plenipotenciario, ¿no? Con todas facultades delegadas, la suma del poder público. Em, entonces representamos a un Rosas en su segundo mandato, ¿no? Em, y un Rosas que apenas empieza la obra pierde a su mujer, Encarnación Escurra, que era uno de los grandes pilares de la construcción de poder de Rosas. Muere, esto no es ningún spoiler porque digamos es la historia. Eh, Muere más o menos en el acto 11, una cosa así. Eh, de hecho es Has la que cuenta de la muerte de Encarnación. Y cuando pierde, digamos, a su bastión, empieza a perder el control tanto de la opinión pública, el control del gobierno,
en control, el control de la opinión de la sociedad, ¿no? De su propia personalidad. Entonces, yo represento como este derrotero quizá no tan feliz de Rosas, en donde empieza a fortalecer el rol de la mazorca, ¿no? Y las persecuciones que hacían, el asesinato de Camila O'Gorman. eh, entonces, como que represento quizá el camino de la pérdida del control y, y del sentido que tenía el rosismo, que en definitiva, qué sé yo, puede estar discutido, ¿no? Pero creo que fue relativamente necesario para la situación en la que, obviamente, después se cometieron un montón de cosas horribles, ¿no? Pero era relativamente necesario en un país tan descontrolado. Este, entonces represento como esa pérdida de control, quizás, si lo tuviera que resumir, es eso. ¿Y qué opina el periodismo de esto, Yasmín? Bueno, Petrona Rosende realmente era una mujer muy intelectual y muy avanzada, ¿viste? Como que jamás se posicionó ni por federal ni por unitaria, pero digamos que como yo voy relatando todos los sucesos en base a la vida de Alberdi, desde el punto de vista del musical, todo lo que voy contando lo voy contando como a favor de Alberdi, ¿no? O sea que en el momento en el que yo cuento que fallece Encarnación Escurra, lo cuento muy contenta porque es hasta medio macabro, pero es el puntapié para que las cosas empiecen a cambiar y es como agarrar a Rosas débil para que, bueno, todo lo que Alberdi en su momento planteaba empiece a tomar fuerza. Que igualmente tampoco es que es el enemigo, de hecho, bueno, spoiler, pero no es spoiler, es historia. En el segundo acto, ya llegado casi al final del musical, ellos tienen una conversación donde pasaron de querer matarse a se hacen amigos, ¿entendés? El otro le quiere ser abogado, le quiere escribir un libro. Bueno, explícalo bien vos, Coqui. Pero sí, cumple el rol más desde una mujer unitaria, digamos, como Petrona Rosende. Claro, ella cuenta es como la locutora, ¿no? Medio haciendo un juego también con su rol como Sí. periodista. Es como la locutora de la historia que va avanzando y explicando lo que ocurre. Y sí, es muy claro eso. En la historia, ambos exiliados en Europa, Alberdi en Inglaterra, en Rosas en Inglaterra, en Southampton, en una granja, Alberdi lo va a visitar y cuando lo va a visitar encuentra un Rosas ya habiendo superado esa etapa de descontrol y ¿no? de exceso de utilización del poder, eh, mucho más sereno, ¿no? Más viejo, más sabio, entonces mucho más reflexivo sobre lo que fue el pasado, sobre lo que hizo, sobre los errores que cometió y también mucho más pensativo, ¿no? Más ideológico, no tan pragmático. Entonces, Alberti de repente se encuentra con una postura que no estaba tan mal lo que quería hacer Rosas, como, ¿viste? Y además Alberti muy decepcionado con muchos de la generación del 37 que lo acompañaron en su época de batalla contra el rosismo, que de repente llegan al poder y empiezan a cometer las mismas cosas que había hecho lo que ellos criticaban de Rosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mitre, Bartolomé Mitre, que bueno, lo apoya Urquiza y después como que medio le clava un puñal por la espalda. Entonces, eso está representado también en la historia como, che, al final como que muchos usaron también mis ideas para cosas que no tenían nada que ver con lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y el claro ejemplo, quizá y el detonante más grande para Alberdi y su opinión sobre sus compañeros de la generación del 37 es la guerra del Paraguay, en donde, bueno, Mitre va a la guerra del Paraguay habiendo terminado con toda esa visión expansiva de la Argentina y como violenta, como de guerra, y se ve muy decepcionado por eso y bueno, empieza a encontrar como de repente puntos en común con Rosas, y eso lo lleva a forjar una relativa amistad en donde justamente Alberdi, como bien decía Has, le ofrece a Rosas escribir su biografía. Rosas estaba escribiendo su autobiografía y no avanzaba, ¿viste? ¿No? Como que no lo lograba.
no lo lograba terminar, y entonces Alberdi le propone ser su escritor, ser su ghostwriter, y terminar su biografía. Claro, no es ni uno ni otro. Al fin es como el viejo dicho, a la larga se hacen amigos los enemigos. Sí, totalmente, totalmente. Dieron toda la vuelta. Una relación perfecta en cualquier género literario, sin dudas. Sí, totalmente, te juro, Por ¿eh? todas las Si, etapas. si fuera ficción sería un éxito, digamos, y es la historia, así que Imagínate que tan buena es Argentina que hasta la historia puede ser una ficción completa. sí, absolutamente, te juro, una locura. Ahora, esto, quiero saber ustedes, ¿cómo lo combinan con un musical? ¿Cómo es ustedes Bueno, de golpe estar serios, estar ¿viste? dramáticos y empezar a cantar? Empezar bien Tremendo. subidón. Y mira, lo primero que esto que hablábamos como de la ficción y la realidad, que son como medio líneas que a veces se cruzan, ¿viste? En el caso de nuestro musical de Alberdi, es 100% histórico. O sea, todo lo que ocurre en escena es lo que ocurrió en la historia basado en registros, cartas. Lo bueno que tiene Alberdi como figura y para escribir este musical, como lo hizo Pablo Flores Torres, que es el director, el escritor, el compositor y además el protagonista, Y el eh, autor. es que, y sí, y Hace el todo autor, el chico. hizo Es el todo, inventor de la máquina del tiempo, fue con Alberti y dijo, no, che, ¿cómo era la cosa? fuera de joda, fuera de joda. Lo que tiene bueno Alberdi como figura que creo que te permite hacer estas cosas, era un escritor muy empedernido, digo, escribió miles y miles y miles de cartas, libros, tomos, volúmenes, entonces hay mucha evidencia respecto de lo que él pensaba, de las conversaciones que tenía con los otros actores de la época, entonces, no sé, como que hay como mucho material sobre el cual construir, como mucha materia prima, ¿no? Mm. Y bueno, y además nosotros contamos toda esta historia con música, ¿no? Con canciones, que muchas de las cuales están basadas en escritos reales. Nosotros leemos cartas, digo, palabra por palabra que decían en ese momento, o por ejemplo, es el caso de la canción de la presentación de Rosas en particular, cuando se presenta como personaje en la escena 9, que es el momento en el que él asume el poder de la provincia de Buenos Aires con facultades delegadas. eh, es como el discurso que da Rosas en la Plaza de Mayo, ¿no? Cuando asume el poder. Y está escrito con el discurso real que dijo Rosas cuando asume el poder, con algunas licencias artísticas, ¿no? Para que rime, porque además es un musical que atraviesa como bastantes géneros musicales, el hip hop, el rap, el folclore argentino, el rock, tiene algunas cosas medio de Samba, heavy metal, ¿eh? Sí, la como hay de samba, el todo. rock, De nada, todo. Sí, sí, Rosas re. empieza con heavy metal de fondo. No. El de Rosas es más, es rapeado, es como un hablado, como un recitativo, digamos, pero con la música de fondo y acompañado con unos bajos sorpados que le dan como mucha seriedad al tema. Sí, una orquestación bastante lírica. El que tiene mucho rock es Urquiza. Ese sí es un tema de Urquiza, rock. la batalla de Caseros es, no sé, boludo, es Un rock and tema de roll. rock nacional, sí, sí. Y pero ustedes cómo lo implementan dentro del escenario, ¿cuál es el decorado que lleva, la música, todo eso? ¿Cómo lo manejan para sumergir aún más a la gente con la historia? Esa magia yo creo que es lo que logró Pablo Flores Torres, porque él se internó como contaba Coqui, a leer todos los documentos que existieron de Alberdi. De hecho, hay cosas que están relatadas a público, que cuando es así y es un hecho que pasó en tal fecha, en tal lugar, es algo que sucedió realmente, que está rechequeado en 40.000 páginas y 40.000 libros. Ahora, cuando es, por ejemplo, un diálogo de algo que uno piensa y que el otro duda y que el otro le responde, son ideas o cosas que en algunos documentos decían de una manera y en otros de otra. Yo creo que el público se conecta un montón porque primero que es una historia muy propia y segundo que lo musical logra contar lo que las palabras no pueden.
Y bueno, mi personaje en particular rompe la cuarta pared todo el tiempo. La cuarta pared sería el público, ¿no? Yo todo el tiempo es como que estoy adentro de la historia y salgo y les cuento, como el chusmerío al público, y después vuelvo a estar adentro de la historia. Entonces siento que, bueno, eso lo tienen varios personajes y por eso también la gente empatiza tanto. Es, creo que es la mejor manera de contar historia o de contar o de enseñar cualquier cosa. Realmente es muy didáctico, es muy llevadero, es entretenido y te dan ganas de aprender más. O sea, la gente sale y dice, bueno, me tengo que ir a la biblioteca a estudiar más porque me quedé con ganas de saber más de Juan Bautista Alberdi y de nuestra historia. Van a ser los culpables de la próxima generación de profesores de historia, seguramente. Sería tremendo, Totalmente. sería tremendo. Yo De hecho, tengo Muy si en loco. Google, si en Google buscas los nombres de algunos de los personajes, creo que el de Haas pasa. Si en A mí Google vos yo parezco. pones Petrona Rosende, aparece una foto de Petrona Rosende y al lado aparece Haas. Sí, Tipo, sí, como es que una Google locura. interpreta que Jazmín es Petrona Rosende. Y lo que logramos eso es también, un, ¿un qué? no va a ser un aplauso, sino un reconocimiento gigante al director, que a ese punto que digan, pensar en los personajes, pensar en ustedes, que ya no es una imagen del libro, sino pensar en ustedes, en cómo hicieron Total. ustedes la historia. Sí, Total, total, eso es una locura, la verdad que es una locura. Pablo la rompe toda, nada, el trabajo y el corazón que le pone a esta obra, la verdad que es digno de admiración. Eh, Además es un gran líder, ¿no? Porque eh, si bien nosotros tenemos un equipo de producción bastante grande, ¿no? Con muchos stage manager, asistentes, productores, directores, a lo loco. director vocal, director de actuación, todo. eh, Pablo, bueno, es como el corazón que va bombeando el proyecto, ¿no? Sí, y es lo que Bueno, me hace estaba también que diciendo sea tan, Jazz, tan que mágico. me estaba diciendo Jazz hace unos minutos antes de empezar, que también es un compromiso gigante de los actores, porque no son todos del mismo lugar. Están en todos lados y ensayan y van a las obras todos juntos. Total, bueno, en mi caso, esta es la primera vez que yo hago una obra de teatro, digamos. O sea, hice un par de talleres de montaje con Pablo y estudié con él bastante, hice tres talleres de montaje con él, ¿no? Que son como más educativos, que cualquiera se puede anotar y te enseñan y tenés la experiencia. Pero yo es la primera vez que me subo a un teatro que la gente paga para ir a verme, que no sea mi mamá, mi abuela, mi papá, mis hermanos, que estoy absolutamente agradecido porque me hayan ido a ver, pero esto es como algo absolutamente distinto, ¿no? Es como escalar el nivel de profesionalismo al máximo. ¿Vos, Jazz, ya habías hecho obras de teatro antes? Sí, ¿O cine? no, cine no, pero sí había hecho obras de teatro comerciales y cooperativas con producción. Pero bueno, Alberdi tiene algo, no La sé, magia tiene del... una magia que para mí es 100% la semilla que puso Pablo, que bueno, ya lo he dicho en otras entrevistas, pero yo creo que más allá de que somos un grupo súper profesional y muy talentoso, desde los stage hasta los productores, hasta el director, hasta los actores, hasta los acomodadores, em, somos todos muy buena gente y todos nos apoyamos y nos ayudamos, entonces como que nos vamos ayudando a crecer en manada y es tanto el disfrute que tenemos que sí o sí llega, o sea, le llega a los demás y es maravilloso porque después ellos nos devuelven todo ese cariño, de hecho nos han hecho Funk Pops, nos han regalado stickers, la gente pide merchandising, el revuelo es tremendo, Chocolate. fotos, chocolates, autógrafos, es realmente una locura. Y lo que quería decir antes con lo que dijo Sí. Coqui de que aparecíamos en internet, es que le dieron mucho más lugar a las figuras femeninas, porque Rosas sabíamos quién era todo, Mitre sabíamos, Sarmiento sabíamos, pero mujeres, realmente Mariquita Sánchez de Thompson, Camila Gorman, bueno, la hija de Juan Manuel de Rosas, Manuelita, pero hasta ahí, porque después el resto de las mujeres estaban como en la sombra y con Alberdi, al ser la mitad mujeres y la mitad hombres, sacamos muchos personajes muy importantes de la historia femeninos a la luz. Y eso para mí también es importantísimo porque empezás a conocer la historia desde los dos lados. Es- Sí, hay algo interesante ahí que aparte
Perdón, que justo te interrumpí. No, es que somos 20 en escena y los 20 tenemos personajes, o sea, y muchos tienen dos o tres, de hecho. Entonces, imagínate que nombres, digamos, caras conocidas de la historia y no tan conocidas están por todos lados. Ustedes lo que tienen también, que es la magia que veo yo, es justamente lo que dijo Yasmín. También darle de nuevo una importancia a personas de la historia que fueron importantes, que hicieron cosas y que a la larga, quizás por costumbre, mala costumbre, se olvidaron, se dejaron renegados por un montón de factores. Y es algo que a mí al menos que me encanta la historia, que siempre me gustan los datos, las personas, digo, ¿por qué esta persona aparece y se hizo de todo? Es algo muy lindo volver a ver personajes de este país que casi nadie, quiero saber tu opinión, casi nadie menciona gente de este país, siempre es gente de afuera los personajes que suelen remontar. Sí, Sí, absolutamente. Dale, dale, Has, dale. no, que de hecho Pablo empezó a hacer este musical por esa razón, porque primero él empezó como a leer cosas de Alberdi y no podía creer que una persona tan importante que hizo tantas cosas por este país y que fue una pieza de ajedrez clave para que seamos eh, el país que somos hoy en día, no tenga, por ejemplo, un feriado o no se enseña en las escuelas de Juan Bautista Alberdi. Y bueno, y esto de la conexión que hacemos con Hamilton todo el tiempo, es porque es eso mismo, o sea, los jóvenes que les gusta el teatro musical de hoy en día, se saben de memoria la historia de Washington y no tienen idea de qué pasó acá, ¿entendés? Entonces es maravilloso. De hecho, Alberdi se basó en lo que escribió Hamilton, Alexander Hamilton, para hacer las bases de nuestro país. O sea, no solo los directores están vinculados, sino que también los próceres. O sea, es muy loco. Esto es todo muy, todo va encajando, ¿viste? Sí, Muy total. loco, pero es real, son factos, o sea, son hechos. Yo quiero saber algo que es quizás polémico, pero ¿a ustedes les gusta la historia? Sí, a mí me ¿Les encanta, a mí gusta me encanta. aprender la Igual, historia? a mí me gusta, a mí en particular me gusta mucho la historia antigua, más que la historia más moderna. Mm. Me gusta la historia de las civilizaciones antiguas, ¿no? De Egipto, Ay, a mí Sumeria, Sirio. también, Me del encanta. 10.000 antes de Cristo y de la ¿Cómo era Ah, del es? total. hielo. Hay que Sí, salir a tomar. em, no, pero si yo con Coqui, mira, estamos hace un año ensayando, somos familia ya. No te quiero ver Em, más, Jazmín. no, fumamos más. No se quieren Em, mucho, ni en vivo ni fuera de escena. sí, no. Eso es maravilloso, lo que nos queremos es una cosa de loco. Bueno, em, no, yo honestamente lo que estudié en historia en el colegio lo estudié porque me lo dieron y de hecho historia no era una materia que a mí me generaba pasión. Siempre era la alumnita que le gustaba más la música o que le gustaban los astros o que le gustaba las pirámides y Egipto y no sé, o las pirámides de México o claro, todo lo que es como mucho más antiguo. Yo había visto la película de Camila O'Gorman, no sé si la viste, que es la historia bueno, de una de las mujeres federales de esa época, que era amiga de la hija de Rosas, Manuelita Rosas, que se enamora de un sacerdote y se escapan. Los encuentran y mueren, o sea, los asesinan Sí. por, De hecho, eran por, de familia por eso. muy aristocrática, ¿no? De Argentina en ese momento, Sí, los O'Gorman. y ahí me generó mucha curiosidad, porque ahí fue como, ay, esto pasó acá. Es como parecía la novela más trágica del mundo y fue como, pará, esto es historia argentina. Y después arrancó todo lo de Alberdi y el fanatismo se volvió inevitable, la verdad, por la historia. A No la puedes larga parar. entonces fueron pescando, o sea, fueron enganchando a todos los Exacto. actores y ahora todos son fans de la historia. Sí, igual hay Sí, varios mal, mal. que son fans. En mi caso, yo estudié ciencia política en la facultad, entonces teníamos bastante historia, ¿no? Y historia argentina, mucho. Yo en mi colegio no había estudiado mucho historia argentina, tenía como una visión mucho más europea, ¿no? De Mm. historia europea. En la facultad sí tuve
4 o 5 materias de historia argentina, de economía, de historia económica de Argentina, bueno, varias materias que habíamos estudiado muchas de estas cosas, el periodo rosista, obviamente, y Alberdi, yo recuerdo haberlo estudiado no tanto en historia, sino más bien en una materia que relacionaba la política con el derecho, ¿no? Que hablaba sobre el sistema judicial y sobre la abogacía y el rol de la abogacía en el Estado, bueno, y Alberdi, bueno, como abogado y como uno de los padres de la abogacía argentina, eh, estaba bastante metido en esa materia. Tanto es así que el Día del Abogado en Argentina se declaró por el día de la muerte de Alberdi. Vos, Alberdi. Jas, creo que, vos creo que Jas, ¿cómo es la fecha? El de la muerte, ¿no la decís vos en la hora? 19 de junio de 1884. Ahí va, sí. Eh, entonces se declara el Día del Abogado por la muerte de Alberdi. Yo creo que entre más me van contando ustedes, yo más creo que los directores fueron investigando adrede cada cosa, porque ahora que vos hayas estudiado Derecho, que ella ahora se vuelva fan, todo me parece como que muy adrede el director ya dijo, no, voy a esta persona y le voy a hacer tal cosa y le voy a poner este papel. ¿Cómo fue su casting? Porque ya me parece muy sorprendente que sean personas muy puntuales para cada papel. ¿Cómo fue su casting? Es que fue Es así que no como hubo decís vos. casting. Fue como decís vos. Pablo agarró y armó una selección de amigos, de gente que había trabajado con él, obviamente toda gente súper profesional y dedicada al teatro y muy talentosa, ellos, yo no. Vos Entonces, también. yo, y bueno, no importa. Y armó el elenco a gusto, porque él le tenía mucha fe a este proyecto, él siempre lo llamó como su ópera magna. eh, entonces quería que sea, o quería compartir esa experiencia, ese camino con gente que él quisiera de verdad. Sí, Entonces fue como además, eligiendo a con, toda gente, alumnos suyos, todo, para armar el elenco. y con gente que se sienta cómoda trabajando y que ya hayan hecho cosas con él, entonces que él sepa quizás cómo dirigirlos o desde el punto de cómo encarar el personaje. O hasta conocer lo que más le gustaba de cada uno y ponerle el personaje que más se asimilaba a eso. Y yo creo realmente que nos sacó jugo a todos con los dotes de cada uno, digamos. Es algo muy bueno, pero ¿cómo, o sea, directamente lo llamó y le dijo, Coqui, ¿cómo te sentís siendo Rosas? Vení mañana. Sí, literalmente fue así. O sea, en realidad, el año pasado yo estaba haciendo un taller de montaje con él y me dijo que me quería sumar a un proyecto muy importante. Entonces, me quiso llamar, me quería meter en un proyecto importante. No me dijo, no me contó bien qué, no me dijo qué personaje iba a ser, pero bueno, ahí fue así que fue que me sumó. ¿Y a vos, Jazz? Yo estaba grabando una canción con Pablito porque, bueno, yo soy compositora y saco mis canciones también, hago pop. Y bueno, él, además de todas sus facetas, al igual que Alberdi, compone música, Alberdi componía música también. Y bueno, él me hizo la música de uno de mis temas y estábamos en el ascensor, yo ya me estaba yendo del estudio, chau, 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 y me dijo, ¿querés estar en Alberdi? Y yo le dije, sí, re. Eso fue todo. Después tuvimos un Zoom donde Punto. nos dijo qué personaje iba a ser cada uno y chao. Y a ensayar. Me encanta porque de esas interacciones es donde sale la magia de todos lados, estaba ahí y me dijo que sí, y dije sí porque sí. Sí, sí, ni lo pensé encima. Yo ya había Sí, visto fue que así, él fue había así. publicado cositas. No lo pensé, fue como, sí, obvio. Quiero saber también una cosa, porque, bueno, Yamil lo dijo antes de comenzar, pero ¿qué edad tienen ustedes? ¿Y hace cuánto que están en teatro o practicando o formándose? Yo tengo 27 años y la primera vez que hice teatro, que fue con Pablo, yo tenía 21, así que hace 6 años que estudio con él. ¿Y vos, Jazz? Yo a Pabli lo conocí el año pasado, pero hago teatro desde muy chiquita, desde los 12 años que hago infantiles, que hago obras de teatro, talleres de montaje, cooperativas, comercial, todo, y tengo 22.
Así Vos que llevas sí, 10 hace 10 años años. Ujú. y ustedes ya entrando dentro de la obra, detrás de escena, yo quiero saber detrás de escena ustedes honestos. ¿Qué hacen como grupo? Va el que es Alberdi y dice, bueno, vamos a hacer un discurso, todos pónganse como si fuesen la gente de verdad. ¿Cómo se Es un preparan detrás de escena? desmadre, es un desmadre. Me encanta esa Es un sinceridad. quilombo, es un quilombo. No, No, es re linda, está genial. Dale, Coqui, por favor, por favor. Hay un discurso, hay un ritual que hagan todos uf, juntos antes de eh, empezar. tenemos un ritual todos juntos, que es, yo tengo miles de rituales, miles, míos personales, ¿no? Hago todos los días como lo mismo, o sea, las funciones son los martes. Como lo mismo, hago lo mismo cada día, pongo siempre la misma música para concentrarme. eh, Qué sé yo, tengo como mis cábalas, ¿viste? Una que hacemos grupales antes de cuando ya nos ponemos los micrófonos, hacemos la prueba de sonido y justo antes de que den sala, nos juntamos todos en el escenario, nos damos las manos y gritamos 3 veces Alberdi. Y ahí ya cada uno se va para el camarín a concentrarse, dejamos el teléfono, ¿viste? Nos desprendemos de cualquier distracción y nos concentramos para que llegue la gente. ¿Y vos ya tenés algún ritual, diga, puntual tuyo? Yo no soy tan cabalera, soy más como a tierra en ese sentido. O sea, el Alberdi, Alberdi, Alberdi no puede faltar antes de salir, pero sí como que priorizo un montón hacer una entrada en calor física y una entrada en calor vocal antes de la prueba de sonido, antes de ponernos los vestuarios, que son enormes y son difíciles de manejar y no te permite, por ejemplo, hacer una plancha, ¿entendés? Y después, justamente cuando nos vamos a concentrar, en ese momento sí ahí sí arranco a meterme en personaje, a pensar como Petrona, a hablar como Petrona. Si tengo una interacción con alguien, aunque sea pedir una botella de agua, es desde Petrona. Me pongo a leer la aljaba. Tenemos un par de hojas de panfletos que tenemos como de utilería y a veces si tengo un ratito de más me pongo a transcribir la aljaba de Petrona Rosende y me conecto al toque con el personaje. Es muy lindo. Has tiene mucho cambio de vestuario. El otro día subí un video a Instagram, no sé si lo vieron, Tengo de la 10, velocidad que hace. es un montón. Sí, sí, es una locura. Tiene que cambiar muchas veces el vestuario, que es un requilombo porque es un vestuario enorme. ¿Cuánta gente te ayuda, Jazz, a cambiarte 10 veces? Tengo dos personas que se ¿Dos van personas alternando. nomás? No, y de hecho tengo una en un cambio y una en otra, una sola. Se llaman Brisa y el otro se llama Pancho. Son lo más, son unos genios. En menos de un minuto, me cambié de vestuario, porque además de ser Petrona, hago de ensamble. Entonces, bueno, todos los números que salgo como bailarina, nada, me tengo que cambiar de vestuario y hay cambios que son fugaces. No sé, en la batalla de Casero yo hago em, de soldado federal y bueno, nada, me tengo que cambiar de soldado Me federal. cambias al toque. Es mucha adrenalina, a mí me encanta. Y es como que cambia el chip al toque, ya me acostumbré. Al Les principio era medio un propongo caos, algo. pero ya No, es. no, el estrés es tremendo. Yo no A tengo mí ya Esto me tanto peor que cambio. encanta. CrossFit. A mí me Peor encanta. que CrossFit esto. Bajás 3 4 kilos por función. Más o No, menos, sí, terrible, sí. terrible. Yo tengo un solo cambio de vestuario, en realidad dos, pero nada, tengo un montón de tiempo en el medio, ¿viste? Voy al baño, Y tomo agüita, ¿viste? Me ¿En siento. serio? Ah, terrible, terrible. ¡Oh! Aparte Mirá. siempre voy al baño en el mismo momento, por una cuestión de cábala, así que No, no, yo no. yo les quiero proponer algo, si ustedes quieren, porque a mí me encantaría. ¿Cómo sería una mini charla entre los dos personajes? Mm. ¿Cómo sería que vos le recrimines algo a Coqui con los personajes Petrona y Rosas? uf, Recriminale a algo. ver, Sabes que no tenemos ninguna conversación, de hecho. No tienen nada. Y bueno, este es el O momento. sea, no, Recriminale indirecta, nunca todo lo que odias de directa. Rosas. Uf, ¿te animás, Coqui? dale, a ver, empezá. Bueno. Juan Manuel de Rosas, por fin salió de las tinieblas. ¿Tiene ¿Y algo usted para quién es? decir? Perdón, no la conozco. Por supuesto que no me conoce, sí quema mis escritos. Petrona Rosende.
Ah, la que se hace llamar periodista. Esa misma, ¿tiene algún problema con eso? No, no, ninguna. Simplemente pensaba que esos deberes estaban reservados para los padres de los hogares, ¿no? Gente verdaderamente informada. Claro, por supuesto. Me imagino también que usted se encarga de todos sus deberes y que Encarnación Escurra no es más que una sirvienta más, ¿no es cierto? No, no, es mi compañera, es mi amiga, obviamente. ¿Cómo que no? Es quien se encarga de llevar adelante los destinos de la patria, como debe ser. Y eso no deberían ser de usted, no debería encargarse usted de todos esos deberes. ¿Por Me qué se los encargo, me delega a encargo. ella? No, no, me encargo, pero funcionamos bien como equipo. Somos una buena sociedad. Quizá es algo que eso usted no entiende, porque como funcionan tan solos y tan dispersos. Querido, usted no me conoce para nada. Y hablando de sociedad, ¿cómo está su hija? Digo, por lo de Camilo Gorman, su mejor amiga. Hola, perdón, se me cortó. Sigan ahí. Dale con la silla, dale con la silla. Se me cortó. No, chicos, la verdad, Déjala ahí, No la escuché la amo. pregunta que ganó. me hizo. Te ganó Rosa, ya está. Retirate, No, me afuera, mató, me mató. ganó la Olvídate. patria. Se me cortó y no escuché la pregunta. Ah, Nada, mejor, mejor. te sepultó verbalmente en todos los sentidos. Genia, genia, Has, obvio. Mujeres, mujeres. Eh, no, pero yo te digo, listo, dale con la silla, dale, golpeá. Es que encima es re contradictorio, porque no le Sí, gustaba que las mujeres hagan nada, pero sin Escurra él, bueno, no voy a hablar de los próceres, estoy hablando del personaje de Coqui, que a estamos hablando de Escurra le hacía todo el laburo sucio. Escúchame. Obvio, obvio, ella es la que se encargaba. Totalmente. Y tan importante era para él que justamente cuando murió como que se le fue todo de las manos, ¿no? Ahí me tenés. hicieron tener una curiosidad muy importante. ¿De acción en la obra? ¿De pelea? La ¿De batalla Sí, de espadazos? caseros. Todo lo hacen. La Sin batalla sí, la perder a lo batalla de listo. caseros. De hecho, Ahí, ahí Sin está perder a la Has, batalla de caseros. ahí nos cagamos a palo, literalmente. está Has ahí peleando. Vos estás de mi lado, aparte. Sí, estoy de soldado federal. Ahí sí te quiero. Has está del lado federal. Es muy buena esa escena. Es una canción, es como una canción, obviamente instrumental, y la batalla se da coreografiada, como una mezcla de una coreografía con una batalla. De hecho, vale destacar las coreografías de Fina Insúa, son impecables. ¿Nunca se Sí, le escapó Kira a Insúa, nadie un golpe? No, está totalmente coreografiado y súper ensayado y tenemos mucha conciencia corporal también. No sería nos gracioso que dejamos pase llevar por igual. impulsos. ¿Cómo? Sería gracioso que pase. Una vez Pauli me contó que como que esquivó una piña de Maldo y le dio más adrenalina, Ah, que pero jamás llegaron le fue al, con ganas. fue un Tenía ganas de roce, fue un pegarle. roce. Un roce, ya está, apenita. A ver, somos humanos, los accidentes pasan, pero eh, viene súper bien. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, miren, quiero también ir ya terminando, pero antes quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de sus personas, de ustedes como actores? ¿Cómo ven al público? ¿Cómo lo sienten ustedes desde su lugar al público? ¿Qué ven cuando está ahí en vivo? ¿Qué sienten? Buena pregunta. Dale, Has, si querés, anda primero. Uf, yo siento tantas cosas. Em, Todo el tiempo me llevo sorpresas y todo el tiempo em, eh, suceden cosas que no esperaba y que no imaginaba y hasta que no las veo y no veo que son reales, ni idea. Por ejemplo, ayer fue la noche de los museos y hicimos una presentación en Avenida de Mayo con el elenco y después nos fuimos al Teatro Regina, a la Casa del Teatro, a hacer otra presentación. Y caímos con el elenco, estábamos entrando al teatro y veíamos una cola, larga, larga la cola. Dije, ¿qué cola? ¿Están regalando algo? Dije yo, no sé, la cola de Taylor Swift. Y no, y cuando entramos al teatro nos dijeron, no, chicos, esa cola es para ver a Alberdi, porque van a ver su Tremendo. presentación. Y yo ahí me quedé helada y dije, ok, toda esta gente está haciendo esa fila para vernos a nosotros. Viste, es difícil de mencionar, es Cuando difícil no haces caer. clic hasta que ves esa masividad de gente, No,
Es increíble y es muy amorosa la gente realmente cuando salís, de la manera en la que te transmiten, mucha gente que se siente como inspirada, ¿viste? Como que les despertás una llama de algo, de lo que sea. Es maravilloso ver cómo transformás al otro y el otro también te transforma al fin y al cabo. Para mí eso es lo más hermoso que tiene el arte y Sí, es lo que Alberdi genera. es tremendo. No sé si en otros teatros se da también lo mismo, pero el Regina creo que tiene una particularidad que se ve mucho a la gente. O sea, cuando uno está arriba en escena, como que, o no sé, por lo menos en mi caso, como que veo a la gente que está ahí, tipo, los reconozco, veo sus caras, entonces veo las reacciones que tienen en tiempo real, lo que sienten cuando se ríen, cuando aplauden, cuando sonríen, ¿no? Como que se revé, no sé, es como que se nota mucho. Y eso se contagia un montón. A nosotros nos cambia la vida tener un público que responda, ¿no? No sé, que reaccione como nosotros queremos que reaccionen. Es increíble realmente. Bueno, eso es lo que dicen de la magia del teatro, tener la devolución en vivo y en directo de la gente. Claro, es un ida y vuelta de energía totalmente todo el tiempo. Quiero terminar la entrevista con algo que otra vez lo voy a molestar, espero que no les joda tanto, pero un cachito de la parte que más les guste de sus canciones. Un cachito, 30 segundos. Muy bueno, muy bueno. Despidamos a lo grande. La parte que más le gusta a ustedes de sus canciones, Eh, 30 sí. segundos. Uf, a ver, estoy pensando. Yo no soy músico, así que yo no sé afinar nada. Ya lo tengo. Buen día, Buenos Aires. Hoy les pido su atención. Con su permiso, me presento, no necesito discreción. Petrona Rosende, la primera periodista. Construyo memoria con mi papel y tinta. ¡Wow! ¡Eh! A ver, Rosa. A ver, Rosas, ¿cómo se defiende ante tanto talento? Uf, qué difícil, Uf, qué difícil. talentosísimo este hombre. Verás que mi Talentosísimo. rol no es tan fácil. A ver, La parte que más te guste. 30 segundos. espera, a ver, ya sé, es en un momento hay una canción que Rosa se enfrenta con Alberdi, ¿no? Esto toda pensada, ¿no? Es como una ilusión, digamos, es como un debate entre dos posturas, pero estamos frente a frente. Temón. Eh, y en un momento Rosas le dice, a mí me convocaron, al final yo soy la ley, quien enfrenta a los franceses es el que expulsa al inglés. Vos sucio vende patria, escribe sin temor, porque no estás cara a cara, si te animas, hazlo hoy. ¡Qué lindo! Muy bueno. Y después dijo que no sabía Temón. cantar. Una guerra es esa, está buenísima esa No, canción. es humilde, pero es un talentoso este hombre. No, no, Me no tanto, encanta no tanto. cómo cantás, Coque. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias. Bueno, y con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias, Yasmín Lorenzo, Eduardo del Piano. Muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Muy divertida, Muy dinámica, me muy buena, la encantó. Que a verdad. mí lo que más me interesa es que ustedes se vayan con una sonrisa, que se hayan reído, hayan dicho algo que generalmente no les digan en las entrevistas, que sea distinto. Olvídate, te re felicito porque aparte se nota que preparaste muy bien la entrevista, estabas muy informado Sí, sobre la obra ya, así que nada, un muy grosso. genio. Me sentí re cómodo, la verdad, re divertido. Qué Sí, el bueno. juego del debate, todo, ponernos Sí, en muy bueno, muy acción. bueno. Nunca le Me habían encantó. hecho debatir entre ustedes con los personajes. No, Ya está, nunca, me lo nunca, Nada. nunca. llevo como premio. Sí, Pero sí, sí. olvídate, Todo olvídate, tuyo. todo Bueno, tuyo. muchísimas gracias. Antes, ¿quieran decir sus redes sociales? Bueno, mi Instagram es haslorenzoc y el Instagram de Alberdi es Alberdi Musical. Y yo soy @coqui del piano en todas las redes sociales. ¿Alguna fecha, algo puntual que quieran decir para la obra o Bueno, algo? aprovechen para para sacar entradas para el Verdi porque quedan muy poquitas. Ahora tenemos función este martes, el martes 11, después el domingo 16. Creo que esas dos ya están vendidas Está al todo agotado. 100%, Ujú. todo agotado. Y solo quedan entradas para el 23 de noviembre. Domingo 23 de noviembre, fin de largo aparte. Así que bueno, vayan corriendo si les gusta la historia argentina, si les gustan los Sí. musicales, si les gusta el rap, si quieren pasar un momento grato y de paso aprender un poquito sobre nuestra historia, vayan a sacar entradas a
tuentrada.com. No, entrada 1. No, entrada1.com. Casi nos quedamos sin entradas. Y nos han dicho por cucaracha que quedan solo 10 entradas para la UTEMA funcional. Así que, mirá, listo. Así que aprovechen que con estos 2 pedazos de actores no pueden no ir a verla. Muchísimas gracias, muchachos. Espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vemos.